Adelante, maestro. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados padres de familia. Y pues bueno, de nueva cuenta estamos con ustedes esta semana para platicar acerca de un tema bastante interesante que es pues el consumo del alcohol en nuestros chicos. Cabe destacar que pues hoy por la mañana tuvimos a los conferencistas impartiendo esta plática tanto a primero como segundo y tercer grado. Entonces, pues bueno, hoy en este momento pues voy a presentar yo a nuestra ponente. Ella es Tamara Casillas, ella es psicóloga especializada en intervenciones preventivas, con más de 12 años de experiencia en el diseño y desarrollo de programas de sensibilización y capacitación del consumo de sustancias psicoactivas. Es jefa de programas de la Fundación de Investigaciones Sociales. Ha participado como asesora en el diseño de programas preventivos, educativos, comunitarios y de comunicación dirigidos a adolescentes, cuidadores primarios y personal de sectores salud, educación, asistencia social y justicia. Tiene experiencia como coautora y facilitadora de programas de certificación en competencias laborales, así como en el desarrollo de programas educativos de radio y televisión. Bueno, pues se encuentra con nosotros ya Tamara y como siempre, Miss Luzma, nuestra subdirectora, la psicóloga Tania Reyes y nuestro apoyo técnico Raúl Montoya. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo cedo la palabra a Tamara. Tamara, mucho gusto y adelante. Recuerden que la ronda de preguntas y respuestas es al final de la conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes todavía a todas y todos. Sean muy bienvenidos. Estamos hoy muy felices porque estuvimos esta mañana con sus hijas e hijos en la escuela y bueno, pues venimos a reforzar estas acciones también conversando con ustedes para ampliar esa información y que pues hablemos el mismo lenguaje. Nuestra conferencia se llama Platicando con mis hijos sobre el alcohol y precisamente tiene la intención de que empezamos a abrir esta conversación, ampliar información que tengamos sobre el tema y principalmente desmitificar todas las creencias que pueden existir en torno a esta sustancia que nos acompaña día a día y que además en las fechas en las que actualmente estamos, pues tienen una relevancia muy importante, ¿no? En FISAC tenemos más de 40 años trabajando con la prevención del uso nocivo del alcohol y precisamente nuestra intención es ir influyendo en la sociedad para pues fomentar un cambio social. Si me puede regalar la siguiente, por favor. Entonces, nosotros, el cambio social, el cambio cultural que estamos buscando lograr o al que queremos abonar, tiene que ver con cómo nos relacionamos con estas bebidas con alcohol. Nosotros tenemos esta experiencia en nuestro país en donde después de un largo tiempo hemos observado que, por ejemplo, hay un montón de campañas para concientizarnos sobre algunos temas que nos llevan a realizar ciertos comportamientos de manera natural. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no? Nosotros ya automáticamente cuando nos subimos a un vehículo, lo que hacemos es colocarnos este cinturón de seguridad porque sabemos todos los riesgos que pueden estar alrededor al momento en el que estamos transitando en un vehículo. La idea justo es que nosotros, si vamos a estar en estas sociedades que tienen este consumo del alcohol, en donde nos vamos a exponer a ciertos riesgos, tengamos información que nos ayuden a prever esas situaciones y entonces ser más directivos y elegir de manera consciente estos comportamientos que nos van a ayudar a conservar nuestro bienestar, pero también a influir en el bienestar del entorno en el que estamos. En este sentido, FISAC trabaja con 4 ejes rectores principales que tienen que ver con precisamente el influir en que personas que están en situaciones de vulnerabilidad muy específica no consuman alcohol precisamente para no ponernos en situaciones más riesgosas. En este caso, hablamos, por ejemplo, de los menores de edad. Vamos hoy a desglosar cuáles son las razones por las cuales no se recomienda desde el sustento científico, gracias a las investigaciones que hemos tenido en este tema, que las personas que son menores de edad, que están en proceso de desarrollo, tengan contacto con esta sustancia. Asimismo, hablamos de las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia, que en este caso, pues además de tener una influencia o un impacto en su salud de manera directa,
también van a tener un impacto negativo en las personas directas a ella. En este caso hablamos del bebé en periodo de gestación, de ese feto que está desarrollándose al interior de su vientre, pero también hablamos en el periodo de lactancia de ese bebé que está lactando y que recibiría el alcohol a través de la leche materna, ¿no? Vemos que el impacto negativo ya está ampliándose en su exposición. También trabajamos con un tema que es muy relevante para nosotros y que para estas fechas es muy importante tener en conciencia, que es la importancia de no combinar el alcohol con el volante. Sabemos que en la actualidad, pues en nuestra ciudad ya se inició con todo este programa de alcoholimetría, que nosotros vemos como un aliado muy importante. El alcoholímetro nos ayuda a permitirnos llegar a nuestra casa, a permitirnos mantenernos con seguridad y bienestar y pues contrario a lo que existen de muchas creencias en la población, pues no es una función de cazar gente que ha bebido durante alguna celebración, sino más bien evitar estos accidentes que están asociados a la discapacidad, a la muerte en personas jóvenes en etapas productivas, como somos todos quienes estamos conectados hoy, y que pues al final de cuentas formamos parte de algunas familias y que también podemos dañar a terceras personas teniendo un impacto a nivel social. En un tercer momento también nosotros, y en este contexto en el que estamos en este momento, somos todos personas adultas, lo que buscamos es fomentar la moderación en el consumo adulto, ¿no? Nosotros sabemos que una persona elija beber o no beber bebidas con alcohol es una decisión sumamente personal, pero lo que queremos invitarles es a que tengamos estas pautas de moderación que lo que van a hacer es mantenernos a salvo cuando estemos consumiendo bebidas con alcohol y evitar pues tanto el impacto a nuestra salud física, pero también el impacto a nuestra salud emocional y a nuestra salud familiar y social. Por último, y no menos importante, también trabajamos con todo el aspecto del respeto a la abstinencia. Desafortunadamente, México es uno de los países en donde mayor presión social existe en torno al consumo del alcohol. Nosotros, igual como les mencionaba hace un momento, sabemos que es una decisión muy personal el que una persona elija no beber bebidas con alcohol y entonces nuestra función en este caso es fomentar que las personas que sí bebemos o que sí estamos consumiendo estas sustancias, respetemos esa decisión y que no estemos generando esta presión que pues al final de cuentas pone en una situación riesgosa a los demás. Y en este caso, la siguiente, por favor. Vamos a partir de que pues es muy común encontrarnos con este tipo de mensajes en el día a día. En nuestro país, ayer se inauguró el Guadalupe Reyes, que sabemos que es esta experiencia de consumo excesivo del alcohol, que precisamente nos pone en situaciones muy riesgosas. Nosotros queremos fomentar también en ustedes esta conciencia de lo que puede suceder, ¿no? En estos periodos de consumo excesivo. Entonces, estas frases que promueven el uso nocivo del alcohol, el exceso en su manera de consumir, el típico fondo, 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 o el alcoholímetro es una ruina fiestas, ¿no? Porque te detiene cuando ya llevas la caminera y entonces llevas un tiempo consumiendo y ya no te da chance de seguirla, o esta creencia que habla del tomar alcohol hace que las mujeres en lactancia produzcan más leches cuando sabemos que es un mito y que al contrario estaríamos poniendo en riesgo a ese bebé que estamos lactando. También la creencia que nos dice que las personas consideran que pueden conducir mejor un vehículo, ya sea un auto, una motocicleta, una bicicleta, en mejores condiciones cuando toman algunos tragos. Las mujeres que históricamente nos han dicho que para manejar nuestros cólicos menstruales podemos beber algunos traguitos de alcohol para que se adormezca y entonces no sintamos esta percepción del dolor. El hecho de que nos pongamos en riesgo porque identificamos que una bebida nos sabe rara, pero bueno, pues igual y no importa tanto porque ya nos salió más barata, cuando quizás nos estamos exponiendo a bebidas adulteradas que pueden poner en riesgo incluso hasta nuestra propia vida. Y bueno, también las otras que nos llegan a pasar como adultos cuando no tenemos toda esta información y tiene que ver con estas creencias de que, bueno, si yo en casa, en un espacio de seguridad, le doy probaditas, ¿no? Y para que vaya probando el alcohol y que yo de esa manera le pueda ir enseñando a mi menor a beber, entonces le estoy protegiendo, en realidad le estoy sometiendo a un riesgo, ¿no? Porque estoy anticipando comportamientos que no corresponden a su edad.
El tema de los bebitos, ¿no? También cuando están dentando, es muy común la creencia de untar con nuestros dedos unas gotas de alcohol para que se le quite el malestar, la comezón y hasta deja de llorar y se va a dormir, ¿no? O esta última creencia que nos dice que la persona que aguanta más es porque sabe beber, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que estamos inmersos en todas estas conductas, en todos estos comportamientos que nos están fomentando a consumir alcohol de manera excesiva y nosotros precisamente aquí es donde queremos incidir. Queremos ayudar a desmitificar, a romper con todas estas creencias que sabemos que no son del todo ciertas y más bien entonces argumentar a partir del sustento científico que ustedes obtengan mayor información que les ayude a ir rompiendo con estas creencias que en lugar de protegernos nos ponen en situaciones riesgosas. Siguiente. Ahora, para esto necesitamos terminar de explicar qué es este concepto del uso nocivo del alcohol. La Organización Mundial de la Salud nos da específicamente 8 formas en las que en la práctica podemos observar que alguien está haciendo uso nocivo del alcohol. Ya mencionaba yo el tema de los menores de edad, que está prohibido precisamente por esta fase de desarrollo en la que está, además que tiene pues también una repercusión legal. Las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, que no es recomendable. Aquí el riesgo cuando una mujer está en este proceso y consume alcohol es desarrollar un síndrome alcohólico fetal que supone consecuencias en la conformación del feto, que puede tener problemas congénitos, incluso puede llegar a haber una pérdida durante el embarazo o llegar a tener estas situaciones en donde pues hay una baja talla, un desarrollo inadecuado y entonces se van presentando estas problemáticas a lo largo de la vida de esta personita que está en desarrollo y que nosotros ya no podemos detener, ¿no? También como parte del uso nocivo encontramos este consumo a grande velocidad, ¿no? Cuando las personas están con los shots o con estos concursos de beber muy rápido, es un factor muy importante para identificarlo como uso nocivo. También el tema de el excedernos, ¿no? Como medida recomendada, y vamos a ver más adelante de dónde viene esto, lo recomendado es que las mujeres, por nuestras características biológicas, en cada 24 horas, cada ocasión, no nos excedamos de 3 copas y los varones no nos excedamos de 4 copas, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas medidas de moderación que también nos presenta la Organización Mundial de la Salud nos ayudan a mantenernos alejados de ese uso nocivo del alcohol. También identificar el tema que comentábamos de el no conducir bajo los efectos del alcohol, cuidarnos de las bebidas adulteradas, de este alcohol ilegal, asegurarnos siempre que las botellas o las bebidas que estamos consumiendo tengan una cadena, pues tal cual de venta, que sea legal, que esté ordenada, que esté dentro de la norma, porque eso nos va a llevar a tener acceso a productos de calidad que no nos van a poner en situaciones más riesgosas de lo que el alcohol ya representa. Y por último, pero también muy importante, personas que transcurren por un padecimiento crónico o con alguna enfermedad aguda en algún momento, no es recomendable que estén tomando estas bebidas con alcohol, estén o no estén bajo algún tratamiento médico. Y de la misma manera, personas que están usando fármacos, tampoco es recomendable que lo combinen con el alcohol. Sabemos que además de que hay fármacos que interactúan de una manera muy riesgosa con el alcohol, pues estaríamos cortando el efecto terapéutico y entonces ya estaríamos ponderando diferente, ¿no? ¿Qué es más importante, recibir los efectos del alcohol o tener la terapéutica del tratamiento médico que estoy siguiendo? Entonces, vamos a partir de esta idea. Insisto, yo me voy a enfocar en toda esta parte de sí, porque es importante que los menores no estén consumiendo alcohol, pero también vamos a ver todos los fundamentos que nos llevan a la responsabilidad y la moderación cuando hablamos del consumo de alcohol en adultos. La siguiente, por favor. Y aquí me gustaría partir de la idea de que reconozcamos que el único alcohol apto para el consumo humano es el etanol potable. Y entonces todas las bebidas que contienen alcohol que se comercializan en nuestro país y a nivel mundial están conformadas por este etanol potable. Alcohol es alcohol. Y entonces al final que cada bebida tenga características diferentes, vamos a ver que estamos hablando del mismo tipo de alcohol. Aquí vamos a partir de la idea que cada bebida tiene características que la hacen ser distintas.
son diferentes pero iguales. ¿Diferentes en qué sentido? Diferentes en su forma de procesar. Por ejemplo, tenemos bebidas que se crean a partir del proceso de la fermentación y algunas otras que pasan un segundo proceso de destilación. Estos procesos nos van a dar precisamente la pauta para ver cuál es la concentración de alcohol que estas bebidas tienen. Las fermentadas, por su naturaleza, tienen un menor porcentaje de alcohol a comparación de las destiladas, que precisamente por este segundo proceso que pasan, van a tener una mayor concentración. Por ejemplo, en fermentados en nuestro país tenemos el pulque, tenemos la cerveza, tenemos algunos vinos, que entonces son los que encontramos o los que, si revisamos las etiquetas, podemos observar el porcentaje de alcohol por volumen que nos están indicando que cada una de estas botellas va a contener. Por el contrario, los destilados entonces van a tener una mayor concentración. En México tenemos bebidas de denominación destilados, por ejemplo, el tequila, los mezcales, algunos rones, y también ahí entran ginebras, vodkas, etcétera. Entonces, estas son las que van a tener un mayor porcentaje de alcohol en su contenido. Ahora, ¿a qué me refiero que son diferentes, pero son iguales? Si bien estos procesos de origen van a ser distintos y les van a dar características variadas a las bebidas, hablamos de que es igual cuando partimos de un término o un concepto que se llama el trago estándar. El trago estándar es lo que ustedes ven reflejado en esta imagen que estoy proyectando y que es que cada bebida tiene un recipiente que le corresponde para ser servido. Entonces, cuando nosotros servimos correctamente estas bebidas en los recipientes que le corresponden y ocupamos las medidas precisamente para las cuales fueron creadas, por ejemplo, el tarro de 355 mililitros, los caballitos en donde tenemos 45 mililitros, ¿no? Los 120 mililitros aproximados de una copa de vino, vamos a encontrar que existe una equivalencia. Es decir, a mayor porcentaje de alcohol tenga una bebida, el recipiente se me va a hacer chiquito, como es el caballito de tequila que tengo en proyección. A menor cantidad o porcentaje de alcohol por volumen, mi recipiente se va a hacer más grande, como es el caso del tarro de cerveza, ¿no? De esta manera estamos, gracias a este trago estándar, generando una equivalencia en donde todas estas sustancias, a pesar de sus características diferentes, van a contener la misma cantidad de etanol potable, que son esos 13 gramos entre cada una de estas copas. Aquí lo importante es que nosotros partamos de la idea que estamos hablando entre adultos y entonces las personas adultas podemos sí elegir, decidir conscientemente y bajo un criterio de legalidad el consumo de estas bebidas con alcohol. Cuando hablamos de menores de edad sabemos que la ley no nos lo permite, pero además aquí lo más importante es que no hay una medida segura para menores de edad cuando hablamos de este tipo de bebidas. Es decir, cualquier bebida, por inocua que parezca, por inofensiva que parezca, porque tiene burbujitas, porque tiene sabores suaves y dulces, frutales, y yo les diría incluso hasta el rompope que le hacen las monjitas y que pareciera que es santo porque se hace al interior de los conventos, todos tienen el mismo tipo de etanol potable, ¿no? Todos tienen alcohol y entonces todas van a tener efectos que van a impactar en mi cerebro, pero que también van a impactar en el desarrollo de su organismo. Recordemos que las personas menores de edad están en un proceso de desarrollo en el cual cuando ingresamos cualquiera de estas sustancias se va a generar un impacto directo en este desarrollo, pero también en el estado de salud de su cuerpo. La siguiente, por favor. Y aquí es en donde quisiera yo entrar al tema de la maduración del cerebro. Vamos a identificar que el alcohol, por los efectos que causa a nivel neurológico, se reconoce como un depresor del sistema nervioso central. Esto significa que el alcohol como tal va a ir disminuyendo y apagando las funciones que mi cerebro va a regular o va a controlar. Recordemos que el cerebro es el órgano que se encarga de marcar el ritmo para todo mi organismo, que manda las señales correctas para que cada órgano y cada parte de mi cuerpo funcione correctamente. Y para poder comprender de manera más amplia, me gustaría explicar todo este proceso de maduración.
Ustedes van a ubicar que tenemos 3 tipos de cerebro y están nombrados así de acuerdo a las funciones que tienen. El cerebro reptiliano, que si nos vamos al origen de su concepto, pues es la parte más primitiva que el cerebro va a conformar, ¿no? La compartimos incluso con otros animales, porque precisamente se encarga de estos instintos básicos que son necesarios para la supervivencia de nuestro organismo. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, el contar con una respiración, el poder regular la temperatura corporal, tener coordinación de mis músculos, el equilibrio, el tono muscular que requiero para generar estos movimientos, el control de esfínteres, ¿no? Y el proceso de digestión, que son tan básicos y tan necesarios para que mi cuerpo esté en funcionamiento. En un segundo momento tenemos el sistema límbico, el cerebro límbico, que es el que nos ayuda a tener todo el control de estas actividades emocionales y cómo estas emociones van a influir en el comportamiento que yo tengo, pero también en las sensaciones corporales que voy a empezar a percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, el tálamo específicamente se encarga de estas sensaciones de dolor, el que yo pueda percibir este dolor con el umbral que cada uno de nosotros tenemos, la presión arterial, la regulación de la temperatura, el tacto que nos da este sentido a través de nuestra piel, el hipotálamo que nos ayuda a mantener esos niveles de energía, a regular la temperatura corporal, a mantener una presión sanguínea, estar en estado de alerta o vigilia, sueño, para tener estos ciclos circadianos que pues nos permiten estar en contacto también con la realidad y realizar también todas nuestras actividades de manera cotidiana. El hipocampo, que es tan importante cuando hablamos de los procesos de aprendizaje, de memoria, el poder generar y crear recuerdos, el poder orientarme en el espacio en el que estoy, incluso tener conciencia de mi cuerpo. Y la amígdala, que se encarga completamente de las emociones. En un tercer momento tenemos al cerebro superior o al cerebro racional, que es el que precisamente nos va a afectar o nos va a dar esta diferenciación para que nosotros nos ubiquemos como personas racionales, ¿no? Nos diferencia de todos los otros animales el que nosotros tengamos esta capacidad de juicio, el que podamos construir lenguajes, el que podamos planificar nuestro comportamiento, mantener la atención y dirigirle a alguna actividad en particular, el raciocinio, ¿no? Que es lo que en realidad pues distingue al hombre de los otros animales, el control de impulsos, el que yo pueda autorregular mi comportamiento, que tenga la capacidad de organizar mis tiempos, mis espacios para destinarlo a distintas actividades y que incluso yo pueda hacer una valoración, un análisis de lo que estoy viviendo y que me da la percepción de los riesgos, ¿no? Que es lo que me permite tomar decisiones y elegir qué es lo que voy a hacer ante ciertas situaciones. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? El cerebro tiene este proceso de maduración en donde desde que estamos en el desarrollo fetal al interior del vientre materno, se va a empezar a conformar esta estructura. Y vamos a empezar de izquierda a derecha, a partir del cerebro reptiliano con estas funciones básicas de supervivencia. Posteriormente se desarrolla el cerebro límbico y a últimas se desarrolla el cerebro superior o racional. Aquí un punto bien importante y bien interesante a reconocer es que las últimas investigaciones nos han dado datos sobre que el cerebro superior o racional termina de desarrollarse hasta los 24, 25 años. Entonces, ni siquiera nuestro parámetro legal en el país de los 18 años nos mantiene completamente cubiertos todo este proceso de desarrollo, ¿no? Ahora, cuando vemos los efectos del alcohol, va a actuar de manera inversa. Cuando una persona inicia el consumo del alcohol a partir de la primera copa, pasando unos minutos, se van a empezar a sentir los efectos, se van a empezar a percibir y a presentar en nuestro cerebro como órgano que regula el funcionamiento corporal. Y las primeras funciones que se van a empezar a afectar, que van a empezar a disminuir, porque recordemos que es un depresor, son las del cerebro superior o racional, posteriormente las del cerebro límbico y en último momento el cerebro reptiliano. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros evaluamos cómo se ve o qué características tiene una persona que ha bebido alcohol, lo primero que notamos es cómo va cambiando su juicio, cómo su lenguaje va siendo confuso,
cómo va teniendo errores en mantener la atención, en razonar o analizar las situaciones, en controlar sus impulsos, en organizar lo que va a hacer y también en la percepción del riesgo, ¿no? Por ejemplo, está este efecto de la falsa confianza en sí mismo que vemos cuando una persona que ha bebido alcohol considera que puede conducir en mejores condiciones cuando está intoxicado y entonces es una gran idea salir y manejar un vehículo cuando esa percepción de riesgo está disminuida. Es un claro ejemplo de lo que estamos observando ahí. Ahora, cuando hablamos del sistema límbico, del cerebro límbico, nos damos cuenta que está ese efecto, por ejemplo, de anestesia, ¿no? El anestésico. Tenemos esta sensación de dolor disminuida y entonces tenemos personas que se tropiezan, que se caen, pierden el equilibrio, se dan un golpazo, todos nos preocupamos y esa persona no tiene idea precisamente como de la ponderación, de lo grave que es ese golpe. Hasta el día siguiente, que el alcohol disminuye en sus efectos y entonces ese efecto de analgesia se ha pasado y la sensación de dolor se recupera y no sabe ni siquiera por qué, ¿no? O sea, su memoria está también afectada y no recuerda qué fue lo que le pasó, no recuerda cómo obtuvo esos moretones y por qué tiene dolor en el cuerpo. En un tercer momento, si la persona continúa bebiendo en grandes cantidades, estamos hablando ya de un exceso importante, el cerebro reptiliano, la parte primitiva encargada de la supervivencia del cuerpo, es el que se ve afectado y entonces vamos a empezar a ver cómo son personas que se quedan dormidas, que pierden el conocimiento, que su respiración es muy pausada, es muy profunda, que se están poniendo fríos porque están perdiendo calor, ¿no? Gracias al consumo que están teniendo. Y además, pues el tema, ¿no? Hasta pierden este control de esfínteres, empiezan a tener esta desconexión con el mundo y entonces aquí se ponen en una situación muy, muy riesgosa porque también estas funciones del ritmo cardíaco y la respiración se pueden ir disminuyendo hasta llegar a un estado de coma, ¿no? Entonces, vamos a ver que comprender toda esta parte nos permite también entender cómo funciona la intoxicación en nuestro cuerpo, cómo funcionan estos efectos depresores en nuestro cerebro y pues también estar muy alertas para poder identificar estas señales. La que sigue, por favor. Y en este caso también nos va a ayudar mucho. ¿Se regresó? ¿Me puede dar la que sigue? Muchas gracias. Nos va a ayudar mucho el comprender cómo funciona nuestro cuerpo para procesar esta sustancia y que entonces el cuerpo se prepare para eliminarla, ¿no? El alcohol, ya mencionábamos anteriormente, es una bebida que se consume a través de la vía oral, o sea, pasa el proceso de digestión, de deglución, y entonces entra por nuestra boca, baja por nuestra garganta, nuestro esófago y va a llegar al estómago. En el estómago, recordemos que pues funciona como una especie de embudo, en donde dependiendo si hay contenido en su interior o está vacío, pues se va a dar un proceso de manera más rápida o más lenta, que es la absorción. Cuando un estómago tiene alimentos en su interior, lo que va a pasar es que se va a retrasar la velocidad con la que se va a absorber este alcohol que está ingresando a mi cuerpo. Por consecuencia, entonces, si yo estoy en un ayuno, evidentemente lo que va a pasar es que al entrar el alcohol se va a absorber más rápido porque no hay nada en ese estómago. Recordemos que entonces una vez que se absorbe, el alcohol va a pasar ese 20% que le señala la lámina directamente a mi torrente sanguíneo, es decir, a la sangre, y va a empezar el proceso de la distribución. El alcohol se distribuye en nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo. Recordemos que tenemos irrigación sanguínea a través de la sangre. El otro 80% va a continuar el proceso, va a llegar al intestino delgado y entonces ahí se va a terminar de absorber el otro 80% del alcohol que se consumió. Es decir, todo el alcohol que se consume se absorbe y pasa directamente al torrente sanguíneo, teniendo presencia en todo mi cuerpo, pero también recordemos la presencia, el contacto con nuestro cerebro, causando estos efectos depresores del sistema nervioso central que ya veíamos. Ahora, una vez que está corriendo el alcohol en mi torrente sanguíneo, también va a llegar a su proceso de metabolización que realiza el hígado. Recordemos que el hígado es este órgano que se encarga de metabolizar, de filtrar nuestra sangre para separar nutrientes de toxinas y que entonces va a mandar los nutrientes tal cual para que estén presentes en todo nuestro cuerpo, que ayuden en estos procesos de bienestar y de salud, y las toxinas va a hacer todo lo posible por eliminarlos. El alcohol tiene dos procesos de eliminación.
una indirecta y otra directa. Cuando hablamos de este 90% de alcohol que procesa el hígado, estamos hablando de la eliminación indirecta. ¿Esto qué significa? El hígado se apoya de una enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, y entonces va a empezar a biotransformar la molécula del alcohol para hacerla, digamos, apta para su eliminación del organismo. Va a empezar desarrollando acetaldehídos, posteriormente se generan acetatos, para después descomponerla en agua y en dióxido de carbono y que entonces esté en condiciones de ser eliminado a través de las secreciones corporales. Pero insisto, necesita un procesamiento previo que es el que se encarga de hacer el metabolismo a través de nuestro hígado. En un segundo momento también tenemos la eliminación directa del alcohol y esta únicamente va a ser el 10% de este alcohol que se consumió. Es una cantidad muy pequeña y en realidad es lo que nos permite percibir el aroma de una persona que ha consumido alcohol, porque precisamente la molécula está pasando directa y va a tener esta eliminación directa a través de la sudoración, a través de la orina, a través de las lágrimas y también del aire expirado, que es el que sale de la base de nuestros pulmones y que nosotros estamos pues sacando del organismo cuando exhalamos de manera profunda, ¿no? Este es el aire expirado, es el que precisamente nos está midiendo el alcoholímetro y nos da este porcentaje de la concentración de alcohol que está en sangre. La siguiente, por favor. Vamos a ubicar entonces que cuando hablamos de personas adultas, la invitación, como yo les mencionaba, es a cuidarnos a través de la moderación. La moderación entonces está en la persona, no va a estar en la medida y nosotros hacemos mucho este hincapié porque suele existir esta creencia en torno a que existen bebidas de moderación. Ya veíamos anteriormente que alcohol es alcohol, que todas las bebidas contienen el mismo tipo de alcohol, quizás su porcentaje va a cambiar, pero al final de cuentas aquí lo que importa es cómo la estamos sirviendo, cómo la estamos consumiendo y entonces la bebida no va a ser la que nos modere, quienes nos moderamos somos nosotros las personas. Y esto a partir de las recomendaciones a nivel mundial, pero también gracias a nuestra normatividad mexicana, específicamente con la norma oficial mexicana 047 que nos expide la Secretaría de Salud, va a darnos algunos parámetros, estas medidas de moderación para mujeres y varones. Y aquí estoy hablando gracias a estas diferencias biológicas que tenemos en nuestros organismos. En mujeres, como les mencionaba hace un momento, se recomienda no excedernos de 3 copas por excepción, o sea, cada 24 horas. Esto es que si yo me tomo una, yo me tomo dos y me tomo hasta 3, digamos que estamos en los parámetros de moderación. En el caso de los varones son hasta 4 copas por excepción, insisto, en 24 horas. Y posteriormente también nos da una medida para cuantificarlas por semana. Entonces, en las mujeres no podemos excedernos de 9 copas por semana y los varones de 12 copas por semana. Aquí es bien interesante porque de repente nos dicen, bueno, pues si yo no tomé de lunes a viernes, pero el fin de semana concentro y ya junto todas las copas de la semana, pues ya no me daría el número, ¿no? Porque me estaría precisamente pasando de esta propuesta de las medidas de moderación de las 3 o 4 copas por excepción. Aquí algo que es importante considerar tiene que ver con que no todas estas copas van a ser en el mismo día, o sea, no las 12, no las 9 que mencionamos por semana, y que también necesitamos dar espacio entre copa y copa. Yo les mencionaba el tema de la ruta del alcohol hace un momento y especificaba la importancia o el trabajo tan grande que hace nuestro hígado para metabolizar estas cantidades del alcohol, este 90% del alcohol que estamos consumiendo. Estas diferencias en las medidas de moderación precisamente parten de ahí. Por nuestras diferencias biológicas, el hígado de las mujeres no puede transformar tan rápido esta sustancia para poder eliminarla. El hígado de las mujeres tarda en promedio 1 hora y media para procesar, metabolizar este alcohol y estar en condiciones de eliminarlo del organismo. Por el caso de los varones, estamos hablando de que su hígado tarda 1 hora en promedio por cada copa. Y pensando en copas de copa, ¿no? En copas servidas gracias a esta medida estándar que les mencionaba hace un momento. Entonces, si nosotros por lo menos dejamos transcurrir 1 hora entre copa y copa, estamos dando oportunidad a que nuestro hígado
pueda hacer este trabajo de procesar la sustancia, de prepararla para la eliminación y que entonces estén en nuestro cuerpo en condiciones de continuar con todo su funcionamiento regular. Aquí es bien importante considerar que entre copas vamos a ir intercalando con agua o con bebidas que no tengan alcohol en su contenido, y también es muy importante el consumo de alimentos antes, durante y después del consumo del alcohol. Ya veíamos que es bien importante para cómo se da el proceso de absorción y que entonces los efectos de la borrachera no se sientan tan intensos y con tanta velocidad. La que sigue. Y bueno, esta información también nos está sirviendo para que ustedes, nosotros como adultos, que somos cuidadoras y cuidadores de menores, pues podamos identificar cómo podemos reconocer si mi hija o si mi hijo o si estoy frente a un alumno o alumna que está teniendo dificultades o que está teniendo problemas con su manera de consumir. Y para esto vamos también a reconocer que no todos los consumidores de alcohol van a tener un consumo problemático, sino que se va dando por fases en su desarrollo. Vamos a partir de una situación experimental. Los primeros consumos se dan de manera experimental en el momento en el que son las primeras pruebas, los primeros acercamientos que tienen que ver con conocer la sustancia, ¿no? Incluso el saber de qué está conformada, cómo se produce, el hecho de querer tener la intención de probar, de saber, de explorar, de conocer tanto el sabor, los efectos de la sustancia. Y entonces se puede hacer una, dos ocasiones de manera esporádica y cumplir con eso nuestra curiosidad, ¿no? Pero una vez que este consumo de experimentación se empieza a hacer más recurrente, que ya es algo que los chicos y las chicas están haciendo con cierta frecuencia, podemos hablar de que estamos consumiendo de una manera de uso, ¿no? Estaríamos con esta fase de consumo en donde quizás ya se vuelve más recurrente, en donde quizás ya pues la persona está empezando a integrarlo, incorporarlo en sus actividades sociales, cotidianas, y entonces estaría teniendo una mayor exposición con mayor frecuencia a esta sustancia. En un tercer momento hablamos del consumo tipo abuso, en donde pues ya estamos hablando que son personas que empiezan a excederse, que aumentan la cantidad de alcohol que están consumiendo, que aumentan la frecuencia con la cual están consumiendo y que incluso ya empezamos a observar algunos efectos negativos que el alcohol tiene en esta persona o en la forma en la que se relaciona con su entorno. Por ejemplo, chicos que llegan a casa ya visiblemente intoxicados, que quizás faltan a los acuerdos en casa, que tenían que llegar a una hora y llegan varias horas después y bajo la intoxicación del alcohol. Chicos que quizás también puedan estar ya presentando problemas al nivel familiar precisamente por esta forma de consumir, que ya no los quieren invitar a las fiestas porque pues están poniendo en una situación riesgosa o que ya resulta incómoda para las personas a su alrededor, que quizás pues necesita mucho tiempo para recuperarse al día siguiente por la fiesta que tuvo en la noche anterior y que entonces falta a sus obligaciones o a sus actividades cotidianas, que deja de vincularse con las personas con quienes normalmente lo haría y que empieza a cambiar de amigos y el común es que están consumiendo todos juntos. Entonces vamos a ver qué son estas primeras señales de alerta que nos habla de que quizás esta forma de consumir ya se está saliendo de control, ya nos estamos excediendo, ya está causando algunos conflictos y entonces es cuando hay que poner como las alertas. Porque si este consumo se mantiene, se sostiene a lo largo del tiempo de esta manera excesiva, acelerada, tan constante, corremos con el riesgo de empezar a desarrollar una dependencia. Y aquí hablamos de una dependencia psicológica a partir de los procesos personales que cada persona va viviendo, pero también de una dependencia física. Es todo lo que se refiere a los trastornos por consumo de sustancias, específicamente por el alcohol. Esta tiene 12 criterios que son muy específicos para diagnosticarse y que se tiene que presentar en un lapso de un año, ¿no? Entonces, hablamos de estos intentos por dejar de consumir previamente y que pues al final no lo logra, ¿no? Con sus propios pies, sino que necesita ayuda de un especialista. Habla de que ya empieza a tener problemas en sus actividades académicas, en sus actividades laborales si trabaja, en la vinculación con la familia, con los amigos más cercanos,
quizás ya cometieron alguna falta administrativa o rompieron alguna norma importante en nuestra sociedad. Son personas que ya empiezan a tener algunas consecuencias biológicas, por ejemplo, gastritis, colitis, irritaciones constantes debido a esta gran exposición al alcohol, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas estas señales son las que nos van a ir marcando la pauta para identificar en qué nivel de consumo está quizás este adolescente o este joven que yo tengo frente a mí y que también nos va a orientar sobre qué tipo de ayuda va a necesitar. ¿Qué les diría yo si son jóvenes que están en una fase de consumo experimental o un uso, incluso en las primeras fases del abuso, quizás con una intervención psicológica, con una orientación de este tipo, una orientación médica, incluso podríamos tener información que nos ayuden a cambiar esos comportamientos? Si estamos hablando de que ya hay señales de sospecha de una posible dependencia o que ese abuso ya está incrementándose o nos está suponiendo situaciones de riesgo en estos jóvenes, entonces sí, una atención especializada con algún terapeuta que esté formado en el tema del consumo de sustancias, con algún médico especialista, un psiquiatra quizás que nos ayude a identificar si verdaderamente estamos ante un tipo de este problema, entonces necesitaríamos ya ese tipo de orientación muy focalizada para atenderlo y que no siga la progresión de esta forma de consumo. La que sigue. Y para esto es bien importante también considerar lo que nosotras y nosotros podemos hacer desde casa o incluso también desde la escuela, ¿no? Aquí influye muchísimo los estilos de crianza y cómo nos vamos a involucrar nosotros como adultos, cuidadores que estamos alrededor de estos jóvenes. Sabemos que hay distintos estilos de crianza y ustedes son quienes eligen cómo quieren ir formando esta familia, cómo quieren ir facilitando los procesos internos que se van dando y sabemos que hay distintos estilos. Están identificados desde pues la teoría, también que hay madres y padres que se mueven por un sistema más autoritario, un poquito más impositivo, en donde tal cual son ellos quienes marcan la pauta y dan las instrucciones sobre cómo se tienen que realizar las cosas al interior de la familia. También reconocemos otro estilo que es el permisivo, en donde se da más libertad a los jóvenes de elegir, de tomar sus propias decisiones y no tener una orientación tan próxima con ellos. Está comprobado científicamente que estos dos estilos de crianza específicamente están vinculados a una mayor exposición de riesgos y no nada más cuando hablamos del consumo del alcohol, hablamos de riesgos en general con los comportamientos que los adolescentes suelen tener, ¿no? En su relación con pareja, en la aproximación a consumo de sustancias, en ponerse en situaciones que de por sí ya son riesgosas, por ejemplo, conducir un auto a alta velocidad, ¿no? Tiene que ver con toda esta toma de decisiones de manera personal. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Y también por eso nos interesa mucho traerles que estos estilos de crianza, el que se reconoce que, digamos, es más positivo para el desarrollo de los jóvenes, tiene que ver con el estilo democrático, en donde tanto madres como padres están teniendo sí esta orientación muy dirigida hacia cómo se espera que sea el comportamiento de los jóvenes, pero también en donde son espacios que se abren las conversaciones, en donde se tiene una interacción, que hay una retroalimentación constante entre adultos y jóvenes en formación y que precisamente lo que va a permitir es el desarrollar mejores herramientas para el autocuidado. Esto significa que si bien en las edades más tempranas los papás son los que dirigen y están a cargo de la responsabilidad del cuidado de los menores, conforme ellos van creciendo, se va soltando un poco de esta responsabilidad, de modo que los chicos empiezan a autogestionarse y empiezan a tomar sus propias decisiones en función de su bienestar. La que sigue. Y en este caso, pues también queremos invitarles a que podamos conocer de qué maneras podemos empezar a hablar de este tema con nuestras hijas y con nuestros hijos. Es bien importante empezar a conversar con ellos. Seguramente si ustedes les preguntan sobre qué hablamos esta mañana, ellos tendrán mucha información que darles, porque primero ellos ya tenían información previa a la sesión que tuvimos, pero también aquí ellos ya reciben información del entorno, los amigos, las redes sociales, los contenidos que están visualizando en las distintas plataformas en las que navegan, les dan muchísima información en torno a las sustancias y esto puede generar mucha curiosidad,
puede generar mala información y también nos puede dar esta falsa creencia que ya lo sé todo y entonces me aviento y quizás estoy recibiendo mensajes que no son precisamente claros, científicamente comprobados y seguros para ellos, ¿no? Entonces, les invitamos a que tengan conversaciones, que sean breves, que sean muy claras, específicas respecto de estos temas del alcohol y evitar los sermones. Cuando los chicos empiezan a recibir sermones, cierran estos canales de comunicación y entonces nosotros vamos perdiendo estas oportunidades para empezar a conectar. Dejarles ver que cuentan con nosotros e intentar no controlar. Yo sé que a veces es difícil porque nos preocupan, pero también aquí hacer negociaciones y dejar los límites bien claros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando les empezamos a dar chance de que vayan a las fiestas y entonces si quedamos con un límite muy claro, que la hora de llegada, no sé, es a la 1 de la mañana y están llegando a las 2, 3 de la mañana, pues evidentemente hay una consecuencia por la falta a ese acuerdo que se estableció previamente. Y con toda la calma del mundo es esperarlos, respirar porque los vimos que ya llegaron a casa, aguantarnos un poco el enojo que podamos tener y cuando estemos más tranquilos, entonces poder abrir otra vez la conversación, preguntar qué es lo que sucedió, por qué llegó más tarde, para conocer cuál es la situación, en lugar de entrar con el primer momento en el regaño, ¿no? Más bien es escuchar sin interrumpirles cuál ha sido la situación que están pensando, que está pasando, perdón, qué piensan al respecto y entonces asignar la consecuencia que naturalmente ya se había platicado con anterioridad. La siguiente. Y en este caso, pues también el evitar emitir juicios de valor, porque también a veces nos resulta muy fácil el, ay, no te juntes con fulanito porque ese niño o esa niña es la peor influencia para ti, ¿no? Entonces ya estamos asignando juicios de valor a las personas, a los comportamientos, y entonces de la misma manera vamos cerrando los canales de comunicación. La idea es precisamente escuchar con atención, evitar estos juicios, observar el lenguaje corporal, porque todo esto nos va a ir dando señales para que nosotros podamos comprender desde la empatía qué es lo que está queriendo comunicarnos esta chica, este chico que tenemos al frente y que también ellos entienden que estamos dispuestos a comunicarnos, que estamos dispuestos a discutir los temas sin necesidad de pelearnos, ¿no? Sin necesidad de estar generando estas fricciones entre adultos y menores, no siempre dar consejos, sino también intentar comprender qué es lo que están viviendo, intentar ser esa persona que está ahí para escuchar cuando lo necesita y que siempre también podemos ser quienes ofrezcamos nuestro apoyo, nuestra ayuda cuando así se requiera y que ellos sean quienes también sepan, ¿no? Que pueden acudir y solicitarla, no nada más cuando nosotros le estamos ofreciendo. Aquí es buscar soluciones a las situaciones que se nos están presentando, intentar ser muy claros cuál es nuestra postura, insisto, ustedes elegirán, pero les hemos traído información sobre cuáles son algunas razones importantes en el proceso del desarrollo que pues precisamente hacen que no sea conveniente anticipar este consumo de sustancias, el consumo de alcohol específicamente, aunque sea una sustancia que legalmente tenemos en nuestro país. Adelante. También aquí, pues, no nada más se trata de hablar y estar en la discusión todo el tiempo, ¿no? También tiene mucho que ver con la congruencia que mantenemos con nuestro comportamiento. Aquí el tener bien claro que, contrario a lo que en nuestro país se suele creer, el beber bebidas con alcohol no es sinónimo de hombría, no nos hacemos más machos los machos y las mujeres no nos hacemos más mujeres, ¿no? Cuando consumimos grandes cantidades de alcohol. Al contrario, ya vimos que hay diferencias biológicas que como mujeres nos hacen estar en mayor situación de vulnerabilidad y en el caso de los varones la vulnerabilidad tiene que ver con la presión social que existe en torno a estos parámetros de hombría cuando hablamos de los excesos en la forma de consumir alcohol. No proponer borracheras en casa, seamos esas personas que no facilitamos alcohol a menores de edad, porque pues en realidad no les estaríamos enseñando a beber, les estaríamos enseñando a excederse, les estaríamos enseñando este uso nocivo del que nos habla la Organización Mundial de la Salud y más bien pues tendríamos que estar siendo congruentes, ¿no? Si nosotros hemos decidido como personas adultas beber, entonces beber desde la responsabilidad, beber desde la moderación, porque nosotros estamos enseñando con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento y por el contrario, cuando en algunas familias
familias lo común es el exceso, lo común es consumir estas grandes cantidades de alcohol, pues lo que los chicos están aprendiendo es precisamente que eso es lo normal, ¿no? Eso es lo permitido, eso es lo esperado incluso, y entonces empiezan a replicar esos patrones de comportamiento. También establecer límites y consecuencias muy claras conforme a su edad, para que ellos tengan, pues precisamente, ¿no? Bien definido qué es lo que va a pasar en dado caso si a ellos se les ocurre a realizar alguna de estas conductas, ¿no? Que como familia estemos preparados, que como papás y mamás estemos bien claros en cuál va a ser la forma de actuar en una situación de este tipo. Hacer ver las consecuencias de sus actos. Ellos están en este proceso de maduración neurológico en donde todavía no alcanzan a ver las consecuencias que sus decisiones llegan a tener. Pero si nosotros somos esa guía, ese faro que les estamos explicando, que les estamos haciendo la guía, la orientación para poder visualizar todas esas implicaciones que tiene su comportamiento, para ellos cuando estén autónomos en la vida adulta, pues va a ser más claro el poder hacer este análisis y este ejercicio, pues muy introspectivo y muy reflexivo. La que sigue. Y en este caso, pues les traemos estos 5 elementos que son centrales para construir estas relaciones que pues nos ayudan a integrarnos, ¿no? Como personas en estas etapas de la juventud. Les vamos a dejar ese cuadrito más adelante en un código QR para que puedan ustedes revisarlo con más detenimiento, pero pues tiene que ver con estos elementos tan básicos como es demostrar a nuestros jóvenes que nos importan, ser esas personas confiables, que estamos ahí para escucharles, para creer en su palabra, porque también es un punto muy importante cuando hablamos de adolescentes, y también el demostrarles afecto, ¿no? Demostrarles que disfrutamos estar con ellos, que les queremos, que son personas valiosas para nosotros. Ayudarles a crecer y en este caso poner expectativas, ¿no? Plantear estos objetivos, estas metas, que nosotros estemos incentivándolos, motivándoles a que hagan todo el esfuerzo para llegar a cumplirlas y que precisamente les den estos parámetros de responsabilidad que necesitamos. Estamos frente a generaciones en donde todas las cosas pasan de manera natural muy rápida. Tienen redes sociales que les dan respuestas en el momento y entonces esto les dificulta tener esta capacidad de espera. Nosotros, como somos parte de otra generación, sí tuvimos estos procesos en donde teníamos que estar trabajando más constante para llegar a obtener algo que era muy deseado. Tenemos que ayudarles a que ellos también puedan pasar por esos procesos. También brindarles apoyo, ¿no? Ser esa guía, ser esa persona que está impulsando esas habilidades, esas capacidades, pero también establecer límites desde el cariño, desde el amor, porque sabemos que la vida nos está limitando constantemente y tenemos que prepararles para estas situaciones sin que se nos frustren y que ya no vean la salida o que no puedan ver cuáles son esas resoluciones que le pueden dar a las situaciones que van viviendo. Compartir el poder. Y en el tema de la adolescencia va a ser también bien importante, ¿no? Esta democracia que podemos ir implementando en la familia, en donde sí, si bien nosotros somos las voces cantantes como responsables legales de estos menores, como papás, autoridades de la familia, pues también ellos se merecen un respeto, también ellos pueden ser incluidos en algunas tomas de decisiones, en considerar los planes de la familia, en escuchar cuál es su opinión, pero que también colaboren por el bienestar de todas y todos, no nada más por el suyo individual. Y de igual manera, pues ampliar las posibilidades, ¿no? Nosotros hemos sido personas que hemos recorrido un camino más amplio que ellos, ser esas personas que podemos inspirarles a expandir sus horizontes, a tener experiencias nuevas que precisamente les van a dar este nivel de satisfacción y de interés para seguir motivándose a continuar con sus proyectos personales en todo su desarrollo. La que sigue. Y en este caso también me gustaría hacer hincapié en que si bien ya vimos todo el tema del proceso de maduración por el que están cursando nuestros adolescentes y por el cual es tan importante no pues darles alcohol, estas bebidas que les ponen en una situación sumamente peligrosa, también es bien importante recuperar la idea de que pues no está permitido por la ley, ¿no? Y en este caso, nosotros como adultos
no nada más quien vende, sino también quien facilita las bebidas con alcohol, si caemos en este supuesto, estamos cometiendo un delito federal, ¿no? Esto es un punto bien importante porque si bien nuestra Ley General de Salud en todo este marco del desarrollo nos lo prohíbe, también nuestro Código Penal Federal nos lo está estipulando, nuestro Código Penal en la Ciudad de México nos está marcando este límite porque sabemos que tiene un impacto en su desarrollo, en el bienestar, pero también un impacto a nivel social importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues es bien importante no ser ese adulto que está facilitando, que no sean esos adultos que están proponiendo que en las fiestas de 15 años, en las posadas, en las reuniones con los amigos, haya presencia del alcohol. Insisto, estaríamos demostrando que excederse es lo normal, que excederse es lo esperado y que a pesar de que vaya en detrimento de su desarrollo, nosotros estaríamos dispuestos a facilitar esta sustancia. Siguiente. Y bueno, también en este punto va a ser muy importante que nosotros como madres, como padres, vayamos creando redes de apoyo. Aquí es bien importante estar en comunicación constante, conocer a los amigos, a las amigas de mis hijas y mis hijos, el que tengamos contacto con sus mamás y papás para que ubiquemos primero si nos dijeron que van a estar en su casa, que verdaderamente van a estar ahí, que van a tener la supervisión, que nosotros podamos acudir a ellos, llamarles, cuando tengamos alguna inquietud, que ellos también puedan comunicarse con nosotros ante cualquier situación y que entonces estemos preparadas y preparados ante cualquier situación de emergencia. Porque con adolescentes pasa, ¿no? A veces situaciones muy inesperadas, pero que requieren de una orientación muy firme y de este acompañamiento que les ayude a estar y mantener su bienestar y su seguridad. La que sigue. También en este sentido, quisiera dejarles esta encuesta. Para nosotros es muy importante que nos ayuden a escanear este código QR que tienen en pantalla. La intención es que nos ayuden a evaluar esta conferencia, saber si la información en torno a lo que estuvimos conversando con ustedes resulta interesante. Si quisieran ampliar alguna duda, estamos disponibles también ahí. Dejamos los contactos para que nos puedan seguir en redes y que puedan tener acceso a toda la información que estamos compartiendo. Y de igual manera, en la siguiente lámina viene una guía que tiene como intención el ampliar la información en torno a cómo podemos abordar este tema del alcohol con nuestros hijos e hijas. Ahí viene el cuadrito que yo les presentaba hace un momento, por si quieren escanear la siguiente lámina también, por favor, y que puedan descargar esta guía, es de uso gratuito. Igual, si una vez que la revisen tienen alguna duda, a través de nuestras redes sociales y de estos datos de contacto nos pueden escribir y con mucho gusto estamos compartiendo nuestra información con ustedes. No me queda más que agradecerles este espacio y bueno, pues a sus órdenes. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Quisiera que tanto Tania como Leo la llevaran, por favor. Pueden levantar la mano o escribir en el chat los papás, ¿verdad? Así es. Así es. Si alguien tuviera alguna duda o algún comentario, este es el momento para externarlo. Yo quisiera hacer una pregunta. No he podido habilitar mi cámara, pero creo que sí me pueden escuchar. Muy bien, muchas gracias. Mira, mi nombre es María Antonia. Yo quiero hacer una consulta. En Estados Unidos la mayoría de edad, como todos sabemos, es a los 21 años y de alguna manera entiendo que tiene que ver con esta formación y madurez neuronal de los jóvenes para poder empezar a tener acceso a los antros y poder empezar de alguna manera si es que van a tomar alcohol. A diferencia de que en nuestro país es a los 18 años. Nada más es la duda. ¿Es a los 21 porque la madurez se alcanza a los 21? Y en nuestro país están de alguna manera alterándose el hecho de permitir que los jóvenes tengan ya un acceso a los antros, como le llaman, y puedan tener acceso al alcohol. Ahí hay una diferencia grande de 3 años y quería yo saber cuál es la razón
por la que si debe ser hasta los 21 por su crecimiento neuronal, o es correcto como se calcula aquí en el país. Muchas gracias por su duda. Es una duda bien interesante además, ¿no? Vamos a partir precisamente de la información que tenemos en donde, pues, la evidencia científica ha avanzado muchísimo, ¿no? Y anteriormente se tenía la creencia, a partir de las investigaciones que existían, en que la mayoría de edad a los 21 años era este parámetro en el cual, pues, se había alcanzado un estado de madurez biopsicosocial, pues, mayor, ¿no? Y entonces por eso se facilita que una persona se vuelva ciudadana y que entonces de esta manera tienen oportunidad de participar en actividades sociales, políticas, que les dan otro tipo de alcance, no nada más en cuestiones de su desarrollo, en cuestión de salud, hablando del consumo de sustancias. Cada país es libre de su soberanía en elegir, ¿no? O determinar estos límites o estos parámetros a partir de los cuales se les va a reconocer la ciudadanía a las personas. En este caso, México eligió los 18 años, no nada más en cuestión del tema del desarrollo neurológico, sino que vienen otros muchos intereses políticos, sociales, que pues van a coadyuvar para que se decidan estos 18 años. Las últimas investigaciones, como mencionaba hace un momento, nos indican que el periodo de maduración para una persona está terminando de conformarse alrededor de los 24, 25 años. Incluso hay algunas investigaciones que nos dicen que nuestro cuerpo como tal alcanza su maduración a los 26 años. Entonces, si bien nosotros recomendamos que por lo menos esperen a los 18 años que tienen esta edad legal para poder tener acceso a estos espacios de consumo, pues lo que nosotros en FISAC recomendamos es que lo más que se pueda retrasar este acceso, lo más que se pueda retrasar la experimentación con estas sustancias, va a ser lo idóneo, porque nos estaríamos aproximando a esta edad en la cual termina de madurar su cuerpo, termina de madurar su cerebro, y entonces los riesgos para desarrollar una adicción, para que sus órganos y su cerebro funcionen como deberían estar funcionando por todo el potencial que tienen, pues le estaríamos dando la oportunidad a que termine de conformarse ese proceso. No sé si con eso respondo a su pregunta. Muchas gracias, Tamara. Continuamos con la ronda. Bueno, aquí mencionan, gracias por recordarnos que decisiones tienen consecuencias y este consumo afecta físico, emocional y social. Aquí un comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera externar alguna duda o algún comentario? Sí, preguntan, ¿cuáles son las principales consecuencias físicas de consumir alcohol a edad temprana? Muchas gracias. Bueno, el principal riesgo que tenemos en cuestión física para el consumo temprano de edad, que creo que no hay que perder de vista, es que mientras más temprano se empiece a consumir alcohol, hay un mayor riesgo de desarrollar adicción a la sustancia, ¿no? Ese es un punto bien importante. ¿Por qué? Pues precisamente como nuestras estructuras neurológicas no están completamente conformadas, estaríamos identificando que es más factible que nuestro cerebro se vaya adaptando a la presencia de la sustancia, que se vayan generando modificaciones en sus estructuras, y que entonces la persona requiera de la sustancia para tener un funcionamiento, digamos, normal, ¿no? O sea, para poder continuar funcionando en el día a día. Ahora, un punto bien importante es que, por ejemplo, el alcohol, en el momento en el que entra a contacto con el cerebro, está científicamente comprobado que empieza a tener repercusiones en las estructuras de las neuronas, que son estas células que conforman nuestro cerebro, y que entonces, así como se modifica su estructura, también va a presentarse modificación en el funcionamiento. Esto significa que si nuestras neuronas están cambiando con el contacto en el alcohol, nuestro cerebro en sí ya está modificándose. Y cuando el cerebro se mantiene con este consumo constante, esas alteraciones que estamos observando en sus estructuras se van a conservar y van a tener un impacto en cómo nuestro cuerpo en general está funcionando.
Otro punto bien importante es reconocer o recordar cuáles son los órganos que están interviniendo en el proceso del alcohol. Por ejemplo, el estómago, que es el primer órgano encargado de su procesamiento, vamos a considerar que si tiene los jugos gástricos, que reconocemos que son ácidos y que están constantemente irritando nuestro estómago cuando estamos en un periodo de ayuno, al entrar en contacto con el alcohol, que también es un irritante, pues va a empezar a causar mayores malestares, dolor de estómago, irritación, inflamación, que al final, cuando las personas están consumiendo de manera recurrente, empiezan a desarrollar gastritis, úlceras gástricas, que precisamente son las señales de que ya se está consumiendo en mayores cantidades esta sustancia. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando las personas empiezan a consumir alcohol de manera constante, tienen una implicación también en su función cardiovascular, generando taquicardias, arritmias, alteraciones en el ritmo cardíaco muy importantes, que incluso son causantes de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos efectos, si bien los vamos a estar notando de manera inmediata durante la intoxicación, el tema es que a mayor temprana edad se vuelve más riesgoso precisamente porque empiezan estas problemáticas que en teoría se tendrían que dar en edades más tardadas, precisamente por el proceso de desarrollo de cada persona. Gracias, Tamara. Hay otra Leo, pregunta. ¿puedes? Sí, ¿la puedes Sí. leer, Leo, por favor? Dice, después de la plática que tuvieron con los niños de primero de secundaria, ¿sugieren abrir la comunicación con ellos de alguna forma? Por supuesto, nosotros siempre vamos a sugerir que sean chiquitos o adolescentes como los que recibimos esta mañana. Va a ser muy importante que nos mantengamos platicando de estos temas, porque nuestros jóvenes están expuestos a estas temáticas todo el tiempo, incluso sin que nosotros como mamás o papás estemos precisamente abriendo el tema de la conversación. Aquí nosotros más bien nos estaríamos quedando atrás cuando no conversamos con ellos al respecto, porque ellos están recibiendo información en la escuela, en las redes, de los amigos, de las películas, las series que están consumiendo o las otras plataformas a través de las cuales están interactuando. Entonces, siempre será recomendable que estemos nosotros siendo quienes orientemos estas conversaciones, quienes nos estemos interesando por saber qué información tienen, quienes estemos también indagando, investigando, informándonos como lo estamos haciendo en esta conferencia para tener información veraz, tener información de sustento científico que nos ayude precisamente a tener una comprensión mayor de este tema y ser esos orientadores, esos guías cuando estamos recibiendo comentarios de nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces, siempre ser quienes abramos esta conversación. Yo les invitaría incluso, ¿no? A aprovechar quizás la merienda ahorita que estamos en casa, preguntarles, ¿no? ¿Qué hicieron hoy? Entonces, preguntar sobre la conferencia, de qué se trató, qué opinan ellos al respecto, para que precisamente vayan teniendo conocimiento de cuáles son sus apreciaciones de. Excelente, Tamara. Pues muchísimas gracias a todos, papás que se dieron el tiempo. Sabemos que son épocas difíciles, ya decembrinas y demás, pero bueno, pues como siempre agradecer a mi equipo de colaboradores, a Miss Luzma, a Raúl, a Tania, a Leo, y pues como siempre, papás, estamos para servirles, esperemos verles pronto, y si no, pues desearles felices fiestas y un próspero año nuevo. Y Tamara, pues muchísimas gracias a ti y a tu equipo por hacer posible esta conferencia. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes por el espacio y esperemos continuar colaborando de esta manera, ampliando esta información que es muy importante para las chicas y chicos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que pasen buena noche. Linda noche, hasta luego.